El Andamio Podcast presenta. Hola a todos, hoy nos encontramos aquí en este nuevo podcast, El Andamio, que busca conectar justamente con los trabajadores de construcción civil y con su familia. Y para este primer episodio nos acompaña el señor Luis Villanueva Carvajal, quien es secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, presidente de la CGTP y que tiene una experiencia muy importante para este sector. Para ello, justamente, señor Villanueva, agradecerle que esté con nosotros en este primer episodio y que buscamos justamente conectar con los compañeros de la construcción. Para ello, siempre es bueno hablar un poco de la experiencia. Usted, como trabajador de la construcción, inicia esta labor justamente en su natal La Libertad. Cuéntenos un poco esa experiencia. Hola Enzo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Quiero agradecer esta oportunidad que me das para poder conversar sobre la experiencia que yo he tenido como trabajador de construcción civil y también como dirigente. Yo soy hijo de un ex maestro de obra de construcción. Por lo tanto, siempre en mis vacaciones, cuando yo era estudiante secundaria, siempre me llevaban a trabajar a una obra para ir aprendiendo. Y siempre lo hacía como ayudante de topógrafo, ¿no? Porque estoy hablando cuando yo tenía 15, 16 años. Entonces ahí fui interiorizándome con las obras de construcción y conociendo a muchos trabajadores, a muchas personas y a muchos ingenieros, ¿no? Estas actividades ya lo interrumpo cuando ya adquiero mayoría de edad, termino la secundaria y vengo a Lima a estudiar. Y bueno, me alejé un poco de la construcción, pero después volví a retomarlo en los años 88, 89, ¿no? Cuando se inició en La Libertad en Trujillo un gran proyecto, ¿no? Que es el proyecto Chavimochic, el cual tuve la oportunidad de trabajar, desarrollarme como trabajador de construcción civil y donde ahí empecé a tomar contacto con la organización sindical, porque antes no era sindicalizado. Es cierto que yo estaba en obra, trabajaba, pero no había contacto con el movimiento sindical. En el proyecto Chavimochic ahí empecé a tomar contacto con algunos compañeros porque había un comité de obra que era muy fuerte, muy potente, porque era una obra que tenía 5.000 trabajadores. Una obra bien larga que hasta la actualidad, creo, ¿no? Muy grande, claro. Se ejecutó la primera etapa en los años 88, 89, 90. Después, en los años 94, 95 y 96 ya se hizo la segunda etapa y ahora está por empezar la tercera, ¿no? Entonces ahí yo ya tomo contacto con el movimiento sindical porque vi mucha acción sindical, muchas movilizaciones y en verdad había una defensa cerrada y consecuente de los derechos de los trabajadores en la obra. Por ejemplo, señor Villanueva, veo que usted logra ser secretario general del Sindicato de Construcción Civil de La Libertad. O sea, cumple todo ese proceso. ¿Y qué le significa a usted haber sido liderado justamente en su tierra esa Secretaría General? Bueno, una experiencia, y mira, quiero comentarte que yo ya me intereso por ser dirigente del sindicato en una etapa muy difícil, ¿no? Porque te estoy hablando del final de los años 90, después que hubo un cambio de gobierno entre el señor Fujimori, vino un Fujichop, hubo una paralización total de las obras, no había empleo. Fue un periodo muy difícil del 90 al 93, 94, donde había una desocupación y había más programas de ayuda social para paliar esa crisis, ¿no? Entonces ahí yo, con un conjunto de trabajadores, nos agrupamos en lo que denominamos un comité de desocupados, porque el sindicato tenía una dirección, tenía unos dirigentes, pero que no hacían nada por resolver los problemas de los trabajadores. Entonces, como desocupados, conformamos una fuerza muy grande y logramos el año 94 cambiar a esa junta directiva, ¿no? Hubo una revolución, una transformación en el sindicato. Y con eso usted logra justamente asumir la responsabilidad. Claro, no, yo primero, mi primer cargo fue secretario de Seguridad Social, asistente social se llamaba en ese tiempo, ¿no? Yo empiezo y bueno,
siempre me gustaba leer, me gustaba enterarme y siempre en ese tiempo yo me acuerdo que estaba de moda la implementación del sistema privado de pensiones, las AFP. Y ese era un tema que lo había leído bien y siempre yo aprovechaba los espacios para orientar a los trabajadores para que no se afiliaran a ese sistema, ¿no? Entonces la gente me fue conociendo, fui, como se dice, interiorizándome en los trabajadores. Hubo una acción en los 90 que justamente motivó a que tengan que venir a Lima justamente también a marchar. Y en esa oportunidad también usted estuvo presente. Sí, eso fue más adelante. Mira, yo llego a ser secretario general en el Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil de Trujillo, se llamaba primero Trujillo, en octubre del año 94. Ya. Y bueno, antes las elecciones eran anuales, al año, así que el periodo se pasaba rápido. Cortísimo. Sí, y bueno, al principio cuando ya asumo la responsabilidad era muy difícil, porque siempre hay oposición que quería desestabilizarme y sacarme, pero vinieron las elecciones y yo las iba ganando y me iba consolidando, ¿no? Lo que tú mencionas es una movilización nacional que le hicimos de las regiones hacia Lima el año 97, porque el fujimorismo nos quitó la negociación colectiva por rama el año 95. Entonces, desde ahí desarrollamos una pelea muy consciente, muy consecuente y muchas movilizaciones en las obras, en las calles, ese fue una constante. Y el año 97 la Federación convocó una movilización que era, vamos a decir, el inicio de los 4 suyos que después lo hace Toledo, ¿no? Entonces, como yo era del norte, vine con la delegación del norte, que eran trabajadores que venían de los sindicatos desde Tumbes hasta Chimbote. Nos concentramos en Chimbote, ahí fue la partida, porque fue una marcha de sacrificio. Igual venían trabajadores del centro y del sur, ¿no? Entonces, esto fue una movilización de una semana, que me acuerdo que entramos por el norte y llegamos caminando hasta 2 de mayo. Es histórico que a veces ya los trabajadores no se recuerdan. pierda. Sí, claro. Y fue muy bonito porque llegamos a Lima, pues, las delegaciones fueron recibidas en la Plaza 2 de Mayo y todos esos días salíamos a movilizarnos en el centro de la ciudad. Y recuerdo mucho porque te marcan a ti, porque antes ingresábamos los trabajadores hasta la Plaza de Armas de Lima. Claro. Y esas movilizaciones por esas calles angostas y masivas eran impactantes, ¿no? En esas imágenes son justamente cuando Construcción Civil logra ingresar a Palacio. ¿Es en esa movilización o es en otro momento? Es después, ya. Ese es después. Del 2000 más o menos, ya cuando hubo, vamos a decir, ya estaba en caída prácticamente el gobierno de Fujimori, ¿no? Ahora, señor Villanueva, secretario general justamente en La Libertad, viene a Lima y en la capital es elegido secretario de Defensa. Entonces, ¿qué le significó a usted ir escalando y ahora llegar justamente a la Secretaría de Defensa de la Federación de Construcción Civil del Perú? Bueno, mira, una experiencia linda porque justo llegó el año 2002 cuando ya había caído la dictadura y la Federación se aprestaba a la recuperación del Pliego Nacional de Reclamo. Y yo tenía mi inclinación por derecho, no había terminado de estudiar la carrera, entonces y vine como secretario de Defensa y la defensa de la negociación colectiva se dieron en los fueros jurisdiccionales, porque cuando el Ministerio de Trabajo ya vamos a decir, da trámite a una negociación en 2001, Capeco interpone una acción de amparo. Y después veníamos arrastrando 3 acciones contenciosas administrativas desde el año 97. Y Capeco vuelve a interponer 12 acciones de amparo más. Y entonces mi lucha junto con la Federación y por supuesto con asesoramiento legal fueron en los fueros jurisdiccionales, desde los juzgados civiles y terminamos en el Tribunal Constitucional y ganamos todos los juicios. Ahí es cuando vienen las históricas sentencias. Primero, la Corte Suprema señaló
de que el Ministerio de Trabajo debería dar trámites a las negociaciones que no había tramitado 97, 98, 99, 2000. Y el Tribunal Constitucional consagró señalando que la negociación colectiva en construcción civil debería ser por rama de actividad, no por empresa como querían los empresarios, porque se trataba de un régimen especial, eventual, y que la sindicalización no era posible hacerse realidad en una negociación por obra. Pero además se emitió 12 sentencias de acciones de amparo que señalaba que los representantes naturales para la negociación colectiva por los empresarios es CAPECO y por los trabajadores, la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Eso está consagrado, y eso por los precedentes administrativos que tenemos en la negociación de los años 40, 50, no sé, tenemos mucha historia en ese tema. Recuperar justamente esa negociación colectiva y que usted justamente sea el secretario de Defensa, y han pasado ya más de 20 años, ¿cómo siente usted ese logro, esa lucha? Bueno, creo que es una conquista de todos los trabajadores, porque en verdad es una combinación de una estrategia muy bien diseñada, porque hubo una lucha, como ya te dije, en el plano jurídico, con las demandas, hubo una estrategia de lucha en las calles, mucha movilización, mucho movimiento, y también en el fuero político, porque hubo compromisos con algunas tiendas políticas que habían visto que en la década del 90 había arbitrariedad, atropello, y hubo un compromiso de que en democracia se iba a restituir algunos derechos de los trabajadores, ¿no? Después de haber sido secretario de Defensa, miran en usted también a un gran organizador. Es por eso que también asume la Secretaría de Organización de la Federación. Cuéntenos esa etapa, ¿no? Porque un secretario de organización es un articulador nacional y es una labor que bueno, también mira, uno va ganando experiencia, y mi paso por la Secretaría de Defensa en un momento tan especial hizo de que yo tenga mucha actividad y mucho accionar, no solamente en el ámbito nacional, sino internacional, porque cuando recuperamos la negociación colectiva tuve muchas invitaciones fuera del país para ir a hablar sobre esa experiencia, no, porque en todos sitios se vulneran derechos. Me hizo aprender muchas cosas, y sí, pues el año 2008 me eligen a mí como secretario de organización y asumo esa responsabilidad, ¿no? Y creo que y fue un buen momento, porque recuerdo que creció mucho la federación. Éramos muy pocos sindicatos a nivel nacional y sí, pasamos a ser muchos, pero no solamente por el trabajo del secretario de organización, sino de todo el secretariado ejecutivo, y porque además la construcción estaba experimentando un crecimiento exponencial. Ahora, señor Villanueva, y esos años justamente haber estado también con el señor Mario, eso también le ha permitido, desde el liderazgo que también tuvo aquella vez el señor Mario, crecer justamente con él. Sí, yo creo que he sido un afortunado, porque yo tuve la oportunidad de conversar y conocerlo poco tiempo al señor Isidoro Gamarra, pero también tuve la oportunidad de escucharle sus experiencias. Con Pedro Wilca tuve una sola reunión personal, me dijo algunas cosas que me impactaron, porque él veía un dirigente en mí. Le habían hablado de mí y él fue a una obra, tomó contacto conmigo y me dijo que yo tenía que asumir ese reto, ¿no? Que él veía condiciones en que yo podía ser un buen dirigente. Bueno, y ya cuando estuve en Lima también tuve la suerte de estar con Mario, que era un dirigente de mucha experiencia, pero además que tenía muchas habilidades, vamos a decir, para buscar consensos y para llegar a la clase empresarial, a la dirigencia política, ¿no? Y eso se combinaba con un buen asesoramiento que siempre tiene la federación. Teníamos un asesoramiento en el plano legal que creo que es de primera y se mantiene hasta ahora, ¿no? Profesionales con mucha experiencia y que conocen todo lo que es el derecho laboral. Y ahora, señor Villanueva, actualmente usted es el secretario general. Y es un secretario que de repente, desde mi punto de vista, lo veo un secretario dialogante,
un secretario institucionalista que busca justamente el crecimiento institucional. Ahora en su liderazgo, ¿cómo se siente asumir esta responsabilidad que es la de más de 500.000, 600.000 trabajadores? ¿O me puede corregir usted, de repente es más? Claro, mira, yo creo que el contexto ayuda mucho. La federación tuvo dirigentes que eran líderes, consecuentes como hasta ahora, pero les gustaba el consenso y les gustaba mucho el intercambio con el gremio empresarial, buscar las cosas coincidentes. Lo que pasa es que eran otras épocas, pues, donde las contradicciones ideológicas eran más marcadas, la izquierda y la derecha, y siempre se expresaba en mucha confrontación, pero la federación siempre era dialogante. Ahora estamos en otro contexto, donde hay mejores condiciones para desarrollar ese trabajo y que lo hacemos desde el punto de vista de la experiencia del gremio, porque nosotros, además de prepararnos en la lucha clasista, en la defensa consecuente de los derechos laborales, también somos dirigentes preparados para debatir de igual nivel con los empresarios. Hay que tener conocimiento, pero además hay mecanismos también del diálogo que nos ha valido ganar esa experiencia con el intercambio de algún movimiento sindical internacional, en este caso como los compañeros de Holanda, que nos ha servido de mucho. Y bueno, además la historia, como yo le digo a los compañeros, miren, si nosotros revisamos toda la historia de las negociaciones colectivas del sector de la construcción, los mejores resultados y los mejores derechos los hemos conquistado y lo hemos logrado cuando hemos suscrito la negociación colectiva en trato directo. Eso ha sido en la época de Wilca, en la época de Risco, en la época de Mario, y creo que ahora estamos siguiendo ese camino con altura. Qué bueno, de verdad. Bueno, porque beneficia justamente a los compañeros de la construcción, a los cuales actualmente usted representa y está representando a cabalidad a los compañeros. Claro, mira, no solamente a los trabajadores de la construcción, algo que en estos últimos años hemos ganado es que nos hemos convertido no solamente en los interlocutores válidos de los trabajadores y trabajadoras de la construcción, sino que somos una voz autorizada porque hemos buscado consenso con el sector empresarial, no solamente para buscar beneficios para ellos, empresarios, y para los trabajadores, sino dar estabilidad al sector. Y hemos desarrollado propuestas que van más allá del sector y que tienen que ver con la estabilidad del país, el desarrollo y la democracia. Y eso es lo que estamos usando, y estamos creando algunos espacios de diálogo y estamos escuchando felizmente eco, y ojalá que eso se vaya consolidando también poco a poco. Y eso va a ser materia de una entrevista que se da justamente a desarrollar, por ejemplo, los desayunos de construcción, que son uno de esos espacios que de repente ahí lo volveremos a invitar para que nos dé esa experiencia. Sí, con gusto. Ahora, señor Villanueva, otro punto importante es que CONA, el Fondo de los Trabajadores de la Construcción, ahora tiene este nuevo espacio, que es el podcast El Andamio. Y el andamio porque justamente muchas veces a los compañeros de la construcción se le dice los obreros del andamio. Y una manera de cómo conectar con ellos es que se denomina este espacio digital El Andamio. Y para ello justamente queremos llegar a los trabajadores de la construcción. Muchas veces nos dicen, no sabemos qué está realizando CONA, cuáles son los servicios que tiene la institución, la capacitación o la certificación, pero desde la dirección también del CONA han visto propicio entrar a los medios digitales y también con este espacio. Entonces cuéntenos un poco justamente también esta importante iniciativa. Sí, mira, todos sabemos que estamos en unas nuevas épocas, ¿no? Sobre todo de la comunicación. Y además los jóvenes de ahora no son los mismos de antes, entonces hay que ver una forma de llegar, y creemos que lo que estamos haciendo con el andamio, este podcast, esto va a servir para conectar con los jóvenes, con las nuevas generaciones de constructores, y poder no solamente interrelacionarnos, sino dar a conocer lo que estamos haciendo, ¿no? Desde CONAFOBICER y desde su federación, ¿no? Que son instituciones
que todos los días estamos siempre haciendo todos los esfuerzos para buscar el bienestar de los trabajadores. Dentro de ese bienestar, por ejemplo, está parte de los servicios que obtienen los trabajadores de construcción civil y sus familias. Entonces, por ejemplo, está la capacitación, la certificación, los talleres de formación. Todas estas iniciativas de bienestar integral nacen justamente a raíz de que a ustedes les heredan estos pedidos. Cuéntenos un poco también eso, por favor. Sí, eso. Mira, yendo concretamente a CONAFOBICER, que es la institución que fue creada para brindar esos servicios, eso siempre fue un sueño de los antiguos dirigentes. Fue un sueño histórico y que felizmente en los años de la década del 70 pudo hacerse realidad, ¿no? Y que poco a poco ha ido mejorando, no solamente en la, vamos a decir, cooptación de recursos, de aportes, sino brindarlo en servicios. Y bueno, ahí, aparte de algunos servicios que tú has señalado, que la capacitación es fundamental porque no solamente brinda conocimiento al trabajador en sus habilidades laborales, sino que además lo pone en mejores condiciones para enfrentar un puesto de trabajo, poder buscar ocupación, y además esto se revaloriza más su mano de obra, pues, ¿no? Un trabajador más capacitado y justamente, ¿no? Un compañero, por ejemplo, que es peón, quiere ascender a oficial, y por qué no ser operario, capataz, maestro de obra. Esa es la herramienta que le da el CONA en todo caso, darle la capacitación para que al ascender también viene un poquito más de ganancia para la familia. Claro, y tiene mayor oportunidad de trabajo, de empleo, ¿no? Un trabajador que domina sus competencias y se especializa en algo, inclusive se convierte en lo que ahora denominan un emprendedor. Él mismo puede generar su pequeña emprendimiento y dedicarse pues, a algunas actividades de construcción como mantenimiento de residencias. Adquiere esas capacidades. Así es, sí. Ahora, y señor Viana, otro punto importante, ¿no? Y es un acierto, hay que reconocer, es un acierto del CONA desde su directorio, donde usted justamente también nos acompaña. Desde finales de 2019, que se dé la certificación de competencias laborales. Y ahí me detengo un poco porque es justamente reconocer a esos compañeros sus años de experiencia, que tengan justamente un certificado que diga, tú eres fierrero, especialista, tú eres albañil, o sea, que le den ese grado de importancia. Es un acierto por parte de ustedes haber aceptado que se cree en el CONA la certificación de competencias laborales. Sí, porque acuérdate que los trabajadores de la construcción siempre nos hemos hecho empíricamente, hemos aprendido el oficio haciendo en las obras. Y bueno, esto no tenía algo que te acredite. Y ahora, con esta certificación de competencia laboral, lo que estamos haciendo es dándole un cartón al nombre de la nación a los trabajadores, porque es un diploma, un reconocimiento que se otorga porque tenemos licencia oficial del Ministerio de Trabajo, que es la entidad del Estado que autoriza este tipo de competencia, ¿no? Y justamente el CONA llega a nivel nacional con la certificación de competencias laborales. Está en Marañón, estamos en Sangabán, en Puno, podemos estar en Cerro de Pasco, y eso obedece justamente a la necesidad que tienen los compañeros y a la respuesta que tiene el CONA. Sí, mira, nosotros desde la Federación lo que hacemos es un llamamiento a los trabajadores a través de los sindicatos, los exhortamos a que participen en estos programas de capacitación y certificación, porque al final ellos son los beneficiados. Y además es un complemento pues, con la FOBICER y la Federación y sus bases, ¿no? Para que funcionen bien tenemos que participar de manera adecuada ambos. Así que los sindicatos hacen lo que les corresponde, formar los grupos, solicitar su curso y bueno, él con la FOBICER lo implementa, ¿no? Con los mejores profesionales. En CONA vamos a seguir trabajando por más servicio para los trabajadores de la construcción. Se está implementando también los talleres de formación, las vacaciones útiles, que es este enfoque integral que se tiene al trabajador.
es el trabajador y también es la familia. Y en el caso de la familia va tanto para las esposas como para los hijos. Y es algo que se piensa y que se desarrolla y que viene creciendo. Entonces hay también un llamado de repente que los compañeros puedan también involucrar a la familia en este proceso positivo. Sí, eso es lo que estamos haciendo poco a poco, ¿no? Porque antes era solo el trabajador, después ya sus hijos. Bueno, y queremos que toda la familia, sobre todo ahora que me parece un acierto, sumar a todas las actividades que hacemos el tema de orientación familiar, el tema psicológico, todo eso creo que esto va fortaleciendo lo que hace con la FOBICER y creo que los trabajadores lo están tomando a bien y están aceptando muy bien. Sí, Villanueva, ya como cierre justamente de este primer episodio, ¿qué desea a este podcast, al andamio? ¿Cómo lo visiona en llegar justamente a los compañeros de la construcción? Bueno, no solo un deseo, yo creo que va a ser un podcast que va a ir consolidándose, va a ir teniendo la aceptación de los trabajadores y que en poco tiempo creo que esto va a tener miles de seguidores. Esperamos esos deseos, esas bendiciones que nos están mandando en estos momentos para que este podcast crezca, porque el objetivo es justamente llegar a los compañeros de la construcción. Viviana, ha sido un placer haber estado con usted, haber conocido más de usted y que esa historia no quede muerta, que hay que hacerla viva, en el sentido de que hay que hacerla que los compañeros la conozcan, porque es muy importante que ellos sepan todo este proceso, compañeros, ¿saben? Que nos están mirando, que sepan de todo este proceso, que no ha sido sencillo, como mencionó el señor Villanueva, desde Isidoro Gamarra, Pedro Wilca, el señor Risco, el señor Mario y actualmente usted que está en este liderazgo, eso no hay que perder, eso es muy importante. Entonces, gracias señor Villanueva, gracias a usted. En este primer episodio. Ahí está, es la energía está viniendo de este primer podcast y será en todo caso hasta el siguiente episodio del andamio, el andamio, su andamio, para poder llegar, compañeros, a más trabajadores. Y lo que queremos es que ustedes compartan este podcast, que todos nos enteremos de lo que está haciendo el CONA por ustedes, que es una labor muy importante. Es para el trabajador, para el esposo y para los hijos. Tiene un enfoque integral. Y lo que buscamos es que ahora lo digital permita que todos que tenemos que crecer. Así que gracias, señor Villanueva. Gracias, hasta luego.